¿Cuántos de ustedes como padres o cuántos de ustedes como hermanos no se han enfrentado a una situación como la que voy a describir? Tú ves a tus hijos o ves a esos niños crecer y en ciertos momentos de tu vida o de tu desarrollo con ellos, te das cuenta que ellos comienzan a batallar con su actitud. Algunos de ellos comienzan a ser rebeldes, declarados y comienzan a desafiar la autoridad. Y a ese niño se supone que debemos de darle una disciplina. Debemos establecer ciertas normas, debemos mostrarle la ley, las reglas, las normas que hay en casa. Pero ¿cuántas veces después de mostrarle esa ley, nosotros nos damos cuenta que a pesar de mostrarle la ley y mostrarle las consecuencias, nosotros nos damos cuenta que esos niños no responden ante esa ley como nosotros quisiéramos que respondieran? Porque aún diciéndoles, mira, esto es lo que te va a pasar si tú desobedeces. Y nosotros comenzamos a mostrarle la ley, esto es lo que debes de hacer, esto es lo correcto. Y si no cumples la ley, entonces vendrá una consecuencia. Y esta es la consecuencia. Y normalmente la consecuencia en la formación de los hijos es con base en una disciplina física. Y nosotros le decimos, si no te portas bien, te voy a disciplinar. Y el papá puede disciplinar. Los hermanos pueden decir, si no te portas bien, te voy a castigar y te voy a quitar algo. Y te das cuenta que a pesar de que tú le planteas ese panorama de una ley y una consecuencia a la infracción de esa ley, ese niño tan osado se rebela contra esa ley. Y entonces comienza una lucha donde comenzamos con las amenazas. Si el castigo va a ir subiendo, te dije 2 varas, y si vuelves a hacerlo, ¿cuántas? 3 o 4 o de repente 100, ¿no? Para asustarlo. Y comienza esa negociación de disciplina y te das cuenta que podrías mal golpear a tu hijo y aún el corazón de ese hijo no cambia. Y Proverbios dice eso, el capítulo 17, es mejor encontrarse con una osa a la cual le han quitado sus cachorros que encontrarse con un necio en su necedad. El corazón necio no lo cambia la vara. El corazón necio no lo cambia la disciplina, no lo cambia la ley. Y estoy hablando de una ley general, pero quisiera que tú también pensaras que esto aplica a la ley divina. A la ley divina. La ley divina, la ley que Dios estableció en el Sinaí y esa ley ceremonial, esa ley moral, esa ley civil, no vino a cambiar al pueblo de Israel. No vino a salvar al pueblo de Israel, no vino a cambiar al pueblo de Israel. Ni siquiera a aquellos que están recibiendo miles de años después esta ley y están viviendo bajo estas normas, no cambian por esa ley. Y por eso Pablo dice, la ley es buena, eso es incuestionable, la ley es buena, pero la ley no cambia el corazón. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros como padres estamos esperando que la ley haga lo que jamás podrá hacer. ¿Por qué disciplinas a tus hijos? ¿Por qué disciplinas a tus hijos? Por desobediencia, bueno, por su bien. ¿Qué estás buscando cuando lo disciplinas? Corrección, ¿qué más? Ahí escuché. Que no se vayan por el mal camino, que no lo hagan otra vez. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta que el problema que nosotros tenemos es que, ¿sabes? Yo estoy esperando que la ley haga algo en mi hija o en mi hijo que no puede hacer.
Yo puedo llenar de normas a mis hijos. Y he escuchado cada historia y he vivido cada historia y he cometido esos errores en mi propia vida y en la educación de mis hijos, donde tú puedes poner incluso tablitas donde tú dices, aquí va a ir cada vez que te portes mal, y vamos a hacer un agujerito cada vez que te portes mal, y la tabla se llena de agujeritos y el niño dice, ya lo llené, ponle otra, ¿no? Porque falta, ya se llenó. Y nada de eso cambia el corazón del hijo, porque estamos esperando que la ley haga algo en la vida de nuestros hijos que no puede hacer. No puede hacer. Y el problema de eso, el problema de que nosotros vemos la ley como el medio para cambiar el corazón de nuestros hijos es que estamos esperando de la ley algo que no puede hacer, pero también comenzamos a ver la vida de nuestros hijos desde ese lente de la ley. Porque nosotros estamos esperando que nuestros hijos a través de la ley se porten bien, vayan por el buen camino, sean buenos chicos, buenos ciudadanos, a través de la ley que nosotros establecemos. ¿Y sabes? Ese es el peor lente que tú puedes tener para educar a tus hijos. Y es el peor lente que tú puedes tener para evaluar a otros. Es el peor lente. Porque ¿quién cumple la ley? Pero ¿por qué tú crees que los tuyos sí cumplen? ¿Y por qué tú estás esperando que tus hijos sí sean lo que deben ser con base en la ley? Cuando la ley no puede hacer eso. Así que el problema de eso es que si las reglas y las leyes familiares tuvieran el poder de cambiar a nuestros hijos, piensa en esto, por favor. Si la ley y las reglas que tú estableces en tu familia tuvieran el poder de cambiar a tus hijos, te pregunto, ¿tú necesitas de Cristo? ¿Tus hijos necesitarían de Cristo? No. Pero el problema es que nosotros, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, estamos pensando que la ley y mis reglas y mis normas son capaces de cambiar la vida de mis hijos. Y por eso establezco más normas, y por eso amenazo más, y por eso los manipulo más, y por eso los obligo más, y por eso los presiono más, porque creo que la ley es capaz de librar a mi hijo de ir a un camino malo. Y no es cierto, como lo veremos en un momento. Entonces, tengamos cuidado de pensar que la ley o las reglas, la ley divina o las reglas familiares tienen el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos. Porque solamente Cristo y la redención y su obra es capaz de cambiar el corazón de nuestros hijos. Pero, ¿acaso pudiéramos concluir ahora mismo? Porque si tuviéramos que concluir, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Desechemos, ¿qué? La ley. Bueno, entonces si la ley no hace eso, entonces desechemos la ley. Pero no es esa la intención. De hecho, el tema de hoy se llama la gracia y la ley en la crianza de los hijos. Porque la ley es necesaria. La ley es necesaria, pero no puedes esperar que la ley haga algo que no puede hacer. Espero eso sea claro. La ley es necesaria. Y digo esto porque la tendencia natural de nosotros es tener ese efecto péndulo. Pasamos de ser unos padres legalistas y abusivos, de ser esos padres que imponían las reglas y golpeaban, a ser unos padres permisivos y dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren y decimos, no, todo es amor y paz, toda la vida hipiosa. No, eso no es verdad, porque la ley es buena. ¿Y qué es lo que Pablo dice precisamente en Romanos capítulo 7, versículo 7? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es categórica. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera la ley es pecado. La ley es necesaria, porque refleja lo que vemos en el versículo 12, en la última parte, el mandamiento santo, justo y bueno.
La ley es necesaria porque refleja y manifiesta el estándar santo, justo y bueno del Dios bondadoso. Ese es el estándar. La ley es esta. La ley es buena. ¿Y por qué es buena? En la educación de los hijos quisiera decir 2 razones por qué la ley es buena y es necesaria para nuestro hogar. La ley divina y la ley que tú estableces, que emana, entendemos que emana de esos principios divinos. La ley que tú estableces en casa, las normas básicas que tú estableces en casa, emanan de la ley divina. ¿Y por qué es necesaria? Porque esa ley es la que protege a tus hijos de sí mismo, de ellos mismos. Si ellos no tienen ley, ellos se autodestruyen por su condición y su naturaleza caída. ¿Cierto o falso? Si tú no estableces leyes y normas en tu hogar, tú vas a ver que tu hijo se está autodestruyendo. Si tú no le enseñas a tu hijo que debe de sentarse cuando debe de sentarse y cuando tú le dices que debe de sentarse, tú no le estás enseñando que tiene orden su vida. Y si tú no le enseñas a tu hijo o a tu hija que debe de tener dominio propio, que emana del principio bíblico, porque la ley es santa, justa y buena, entonces ellos se van a autodestruir. Tú puedes decir, no, yo dejo a mi hijo que él descubra la vida. Está bien, pero tú le estás dando las armas para autodestruirse. Porque si él no aprende a que hay una norma, hay una ley, no estamos diciendo que eso cambie el corazón, pero por lo menos que tenga la conciencia de que hay una regla, de que hay un orden, que hay un límite, que su corazón va a querer brincar ese límite y va a querer destruir ese límite, pero que tengan la conciencia de que hay un límite. Espero me esté explicando con esto. La ley protege a los niños de su propia autodestrucción. Por eso la ley es buena. Pero una segunda razón del por qué es buena es que la ley provee convicción. Mira lo que Pablo dice. Versículo 7 del capítulo 7. Pero yo no conocí el pecado, sino por ¿quién? Yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Quién trajo convicción de pecado? La ley. Y mira la descripción que él hace y lo dice así, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si el hijo no entiende y no sabe la ley y la norma, entonces no habrá alguien que le acuse y le diga, eso es pecado. Eso es pecado. Y hermanos, utilicemos términos que puedan a ellos ayudarle en su razonamiento. Usamos muchas veces términos como, estás bien chiflado. ¿Qué significa eso? Y no estoy diciendo que quitemos el vocabulario regio, enriquecido. Pero cuando tengas que sentarte con tu hijo y quieras enseñarle a tu hijo una ley, enséñale que lo que está haciendo es violentando un principio que está pecando contra Dios. El problema no es contigo ni conmigo. El problema es contra Dios. La ley entonces es el recurso que Dios nos ha dado para poder entender y convencernos de que somos pecadores. Pero una de las cosas más peligrosas en la vida de nuestros hijos es precisamente la ceguera de la profundidad de su necesidad. Porque no les hemos hecho conciencia a ellos que hay una ley que ellos están violentando, que no es un problema con papá o con mamá, es un problema con Cristo, con el Dios eterno, con su Creador y el Señor de la creación. Pero ellos lo pueden ver tan ligero
Y un niño que no ve su necesidad. Y recuerdas que la semana pasada hablábamos de la responsabilidad que tenemos nosotros y que esa responsabilidad y ese llamado está arraigado en la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y de quién más, de nuestros hijos. Y si nosotros no tenemos una perspectiva clara de nuestros hijos, entonces nosotros no podríamos enseñarles la ley divina. Y creeremos que simplemente son cosas superficiales lo que están haciendo, cuando realmente lo que están haciendo es violentando un principio delante de Dios y que se están rebelando contra Dios. No es una pequeña chiflazón, es una rebeldía delante de Dios. ¿Te hace sentido eso? Hermano, si tu hijo no te obedece, no te está desobedeciendo a ti solamente, está desobedeciendo ¿a quién? Está pecando contra Dios. ¿Cierto o falso? Y si él no es consciente de eso, entonces él simplemente va a decir, es papá, mañana se lo olvida. No, hijo, esto es contra Dios. Ok. Pero estos beneficios de la ley, dos beneficios, ¿cuáles son los dos beneficios? Los libran de su autodestrucción y les proveen de convicción. Fácil de memorizar. Los libran de la autodestrucción y les proveen convicción. ¿Ya? Es buena la ley, es buena la ley, es necesaria la ley. Pero estos beneficios de la ley no son suficientes para cambiar el corazón de nuestros hijos. Estos beneficios de la ley no son suficientes para cambiar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos sí necesitan la ley, pero sería muy peligroso confiar en que esa ley va a cambiar lo que solamente, déjame decir esto, lo que solamente la gracia de Dios puede hacer en la vida de tus hijos. Es muy peligroso que tú estés confiando que esa ley, que sí los protege de una autodestrucción, que sí les va a librar de una vida inmoral e indisciplinada, que sí les va a dar ciertas normas morales y que sí pueden tener convicción de pecado. Si tú estás confiando solamente en eso, es un peligro muy grande. Porque solamente la gracia de Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Solamente el corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que solamente la gracia? Porque el problema de nuestros hijos no es inconsciencia del pecado. El problema de nuestros hijos no es inconsciencia del pecado. Porque hay una ley en sus miembros y una conciencia en su corazón que aunque tú quizá no le digas con claridad las cosas, él pudiera tener convicción de decir, quizá estoy mal. Como dicen ellos, me la estoy bañando con papá, o con mamá, o con mis maestros. Y podrían tener una convicción de eso. Pero déjame decirte que el problema de esos hijos entonces no es la inconsciencia total del pecado. ¿Cuál es el problema de esos hijos? El pecado mismo. Es el pecado mismo que mora en ellos, que provoca esas reacciones de ira. Es el pecado que hace que nuestros hijos se resistan a nuestra autoridad. Es el pecado que causa que esos niños constantemente entren en conflicto con sus hermanos. Es el pecado por el que está produciendo en ellos ese pleito y envidia entre ellos. Es el pecado el que hace que ellos se distraigan con facilidad y no presten atención. Es el pecado que mora en ellos, que hace que nuestros hijos sean atrapados por cosas que les dañan. Es el pecado.
Es el pecado que está en ellos, que les produce el deseo por tener las cosas materiales y sentir que eso les va a dar felicidad. Es el pecado que causa en ellos esas palabras hirientes, que pareciera ser que la conciencia está aplastada y no existe conciencia en ellos, que están dispuestos a herir a su propio padre o a su propia madre con palabras y muchas veces con golpes. Es el pecado, es el pecado. Pero es el pecado que mora en ti lo que hace difícil la crianza de sus hijos, que batallan con el pecado. Porque es el pecado que mora en ti y en mí lo que desea controlar a esos hijos. Es el pecado que mora en mí que lo que quiere es establecer reglas para que me dejen en paz. Es el pecado que mora en mí que busca más mi comodidad que el bien de ellos. Es el pecado. Así que si no solamente necesitamos la ley para la formación de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos, ¿qué más necesitamos? Y aunque le he dicho entre líneas, ¿qué es lo que necesitamos? La gracia. La gracia. No estoy diciendo que no necesitamos la ley, sí necesitamos la ley, pero lo que necesitamos para cambiar el corazón de nuestros hijos es la gracia. Tu hijo y mi hijo, tus hermanos y lo que algún día tendrás como hijos, si Dios te permite tener hijos, han llegado a este mundo con una inmensa necesidad y ardiente necesidad de la gracia redentora. Lo que ellos necesitan es esa gracia redentora, esa gracia que perdona, esa gracia que transforma la vida de las personas. Sí, hermanos, nosotros podríamos cantar gracia sublime. Podríamos cantar su gracia es mayor. Y podríamos enarbolar la bandera de que es nuestra única esperanza. Pero como padres y como madres, no solamente somos llamados a enarbolar y cantar, no solamente hemos sido llamados a ejercer disciplina y poner ley en nuestros hogares, hemos sido llamados a vivir en una vida de gracia, de misericordia, de perdón, de una gracia que transforma. Y me parece que nos sorprenderíamos de la cantidad de familias que podríamos decir, yo creo eso. Yo creo que lo que mis hijos necesitan es la gracia. Pero nos sorprenderíamos que al salir de este lugar y el hijo pega un grito, eso como que queda bloqueado. ¿Y la gracia, pa? ¿Dónde quedó? ¿No era de la que tú venías cantando? ¿Dónde está? Nos olvidamos por completo que la gracia es la que debe ser el médulo de la crianza de los hijos. Y sin esa gracia, hermanos, sin esa gracia, no hay ley que pueda cambiar el corazón de nuestros hijos. ¿Qué produce esa gracia? Esa gracia produce en el corazón de los padres un corazón como del que otorga esa gracia. Y recuerdas en Mateo 11 que el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy. ¿Recuerdan las dos virtudes, cualidades del carácter, del corazón de Dios? Manso y humilde de corazón. ¿Ven ese corazón tuyo, tus hijos?
que aún para establecer la ley que es necesaria en el hogar, ven ese corazón manso y humilde, ven ese corazón tierno. Y hermanos, yo no estoy aquí para decirle, véanme a mí, porque yo, si tuviera que decir eso, yo tendría que salir corriendo de aquí. Porque estoy en el mismo barco que ustedes en la crianza de los hijos. Porque muchas veces vemos que nuestro corazón se revela contra esa ternura y compasión. No queremos. Lo primero que sale de nosotros no es humildad, amor, misericordia, ternura. No, lo primero que sale de nosotros es enojo, ira, maledicencia. Pero debería ser eso. Y surge una pregunta. Si tuvieran que decir nuestros hijos una cualidad de carácter de nosotros, dirían, papá es manso y humilde. O sea, lo primero que viene a mi mente es la mansedumbre con la que papá nos trataba. Yo lo recuerdo con claridad. ¿Es eso? ¿Sería la ternura de las palabras con las que les hablamos? Y es importante que tú y yo entendamos esto, porque somos nosotros, recuerda esto, somos nosotros el instrumento de Dios para llevar a nuestros hijos y conducirlos a Cristo. Somos nosotros los representantes de Cristo en el hogar y somos nosotros los que les mostramos quién es Cristo y por eso les conducimos a aquel que es la fuente de la vida, la fuente de la satisfacción. Somos nosotros. ¿Ven ellos en nosotros lo que decimos que Cristo es? ¿Ven ellos esa mansedumbre, esa paciencia? ¿O más bien ven esa hostilidad y esa impaciencia? Y mucho me temo que más que gracia, más que ternura, nosotros tenemos un corazón duro, corazón duro. Si tuviéramos que describir un corazón duro, ¿cuál sería esa descripción? ¿Qué es dureza? Tú tomas una piedra, la aplastas. ¿Le afecta a la piedra que tú le aplastes? Es dura. No es moldeable, es dura. Pero tomas una plastilina y comienzas a moldearla. Tus hijos pueden ver cómo tú estás en las manos de ese Dios que te está transformando. Y que de ser una piedra dura, arrogante, con un rostro fruncido, con unas palabras hirientes, ven ellos esa mano del Redentor transformándote y haciéndote cada vez más a la imagen de Cristo. Ven como si eras un duro y grotesco padre o una impaciente madre y ahora ven ellos que la mano de tu Redentor te está transformando y te está haciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Porque quiero decirte que antes de conocer a Cristo, conocerán al representante de Cristo que está en ese hogar. Y lejos esté de ti proclamar a un Cristo que no existe, a un Cristo arrogante, a un Cristo que está como un policía diciéndote, desobedeciste la ley, mira, aquí está el castigo, desobedeciste, aquí está. ¿Y cuántas veces? 100 veces si es necesario, hasta que tú entiendas. Ese no es Cristo. Cristo dijo, vengan que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para tu alma.
Oh, cuántas veces nuestros hijos, en vez de querer llegar con papá, saben que no pueden llegar porque papá está enojado, es impaciente. Y no hay oportunidad de una falla porque saben que el juicio caerá sobre ellos. Nuestros hijos requieren la gracia. Y si alguien les puede mostrar la gracia, no es la iglesia, no es la escuela, somos tú y yo como padres. No hay nadie más. Somos tú y yo. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cuál es la mejor forma? Quisiera terminar con 2 formas de vivir una vida de gracia. Número 1, predique el evangelio en cada oportunidad. Y hoy que estudiaba esto, pensaba en lo que voy a mencionar, pero déjame decir y explicar esto. Predica el evangelio en cada oportunidad. Si hemos de vivir una vida de gracia, tenemos que predicar el evangelio en cada oportunidad. Y quiero decir algo, nunca será inoportuno presentar y mostrar a nuestros hijos que Cristo es nuestra fuente de satisfacción. Ese es el evangelio. El evangelio es decir, soy un pecador, pero en Cristo está la plenitud de la vida, el gozo de la vida está en Cristo. Y jamás será inoportuno que tú le presentes eso a tus hijos. La pregunta es, ¿cada cuándo? ¿Tiene que ser después de un sermón? ¿Tengo que tener un devocional? ¿Cómo será eso? Pues cada oportunidad, cada crisis es una oportunidad para presentar a Cristo como la fuente de tu satisfacción. Ustedes saben qué está pasando con el agua ahora mismo. Y ayer, pues en casa no hay agua. Y hay ropa que lavar. Y hay pisos que trapear. Y baños que lavar. Y yo me vengo aquí a la oficina y aquí sale un poquito de agua. Pero mi esposa se queda en casa. Y ayer, cuando llegábamos y platicando con ella, iban los hijos atrás, me dijo algo que me impresionó. Y dice, esta mañana estuve pensando que todo es agotable en esta tierra. El agua se agota. Y no puedo esperar que nada agotable me satisfaga. Pero puedo acudir al que es inagotable y que satisface el alma. No pude decir nada más que dije amén. Y iban los hijos ahí atrás. Pero es tan fácil para mí llegar a casa y no encontrar agua y quejarme. Y sentir la presión y sentir ese hombre monstruoso que habita en mí y dejar que eso me controle. Hermano, cada oportunidad, cada crisis es una oportunidad para presentar que Cristo es la fuente de tu satisfacción. Cada problema en tu matrimonio es una oportunidad para que tú muestres a Cristo, para que te prediques a Cristo y para que prediques a tus hijos a Cristo. Cada escasez es una oportunidad para mostrarle que Cristo es la fuente de plenitud y no las cosas de este mundo. Pero no solamente es predicar a Cristo, es modelar el evangelio. No solamente es predicar el evangelio, sino es modelar el evangelio, vivir el evangelio. Como padres,
dije hace un momento, somos nosotros embajadores de Cristo. Nosotros somos esos referentes visibles de Cristo. Y hermanos, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos vean a Cristo, un Cristo lleno de gracia y verdad y bondad. ¿Y cómo puedo modelar a ese Cristo, ese evangelio de Cristo? Pues estar comprometido a no enfocarme en la falla de mi hijo solamente, sino en otorgarle ¿qué? Gracia cuando falle. Si es necesario decirle, eso está mal, pero hay gracia para el perdón de tus pecados. No usar esas expresiones como, nunca me imaginé que tú me ibas a traicionar de esa forma. Oh, eres la vergüenza de la familia. Si tan solo pudieras agradecer un poco lo que yo he hecho por ti. Cuántas noches de desvelo, y comenzamos a manipular y tratar de hacerles caer a ellos un peso. Hermano, jamás Cristo te ha dicho eso a ti. Él no quiere poner un peso. Él cargó el peso de tu pecado. Sobre Él fue la condenación tuya y mía, para que tú pudieras vivir libre y gozarte y disfrutar de la comunión con el Padre. ¿Por qué tú y yo queremos poner un peso sobre nuestros hijos? ¿Por qué? Por nuestro pecado. Vivamos el evangelio de gracia. Y sí, eso no significa decirles, no pasó nada. No, eso significa decirles, sí, hijo, eso es pecado. Pero en Cristo hay perdón. Y sabes, hijo, yo también peco. Y tú lo sabes. No vengo aquí para decirte, yo soy el que te puedo perdonar. Vengo aquí contigo para decir tú y yo, perdónanos, Señor. Porque yo también necesito tu perdón y tu gracia. Dios permita que ningún hijo más tenga que escuchar esas manipulaciones, sino que de aquí en adelante los hijos puedan recordar. Hubo un tiempo donde papá fue duro, pero hubo otro tiempo donde papá fue manso y tierno. Yo sé que puedo abrir el corazón con papá o con mamá y podré escuchar el evangelio de gracia, donde me guían a Cristo y donde puedo encontrar el perdón de mis pecados, aun cuando sea tan terrible mi fracaso. Y concluyo así. Jesús vino, aun cuando la ley era buena. Pero innegociablemente, la ley no era suficiente para resolver nuestro problema con el pecado. Mi querido padre, mi querido joven que estás aquí, niño que estás aquí, el problema tuyo, el problema mío, no es tu hijo. Niño, tu problema no son tus circunstancias. Tu problema es el pecado. Esas pequeñas mentiras o esos grandes adulterios tienen una misma raíz, se llama pecado. Pero hoy Cristo te dice, ven a mí. Si estás cansado del pecado, ven a mí. Ven, que mi corazón sigue siendo manso y humilde, y hallaréis descanso para tu alma.
Ese es el Evangelio. Prediquemos y modelemos ese Evangelio. No dejemos la ley. Establezcamos la ley con gracia y vivamos una vida de gracia cuando fallemos en esa ley. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar la verdad de la ley y de la gracia. Ayúdanos a recordar lo que Tito dice, lo que el apóstol Pablo dice a Tito, que Cristo es la expresión de la gracia, la manifestación de la gracia. Señor, hoy queremos verte a ti como el dador de la gracia y a quien tenemos que modelar en esa vida de gracia. Perdónanos porque hemos intentado obtener de la ley lo que jamás podría darnos. Y nos hemos equivocado una y otra vez y hemos lastimado a nuestros hijos. Y en vez de llevarlos a la gracia, simplemente les hemos ahuyentado de esa gracia. Pero hoy pedimos que nos des ese corazón tierno y compasivo, de atraerlos hacia ti, no para solapar el pecado, no, para hablar la verdad en gracia y en amor, pero brindarles esa gracia continua. Señor, gracias por darnos esta oportunidad y pedimos que tú nos guíes para gloria tuya en las próximas lecciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén.